A 35.000 pies sobre el océano Atlántico, esposada y traicionada, la mayor Jordan Hayes sintió como se abría la puerta del avión detrás de ella. El rugido del viento y los motores ahogó las voces de los hombres que una vez la habían llamado hermana. Esa noche, eran sus verdugos. «Deberías haberte callado, Hayes», gritó el coronel Marcus Webb por encima del caos, con palabras cargadas del veneno que se reserva a quienes se atreven a revelar la verdad. El mismo hombre que le había colocado medallas en el pecho ahora la empujaba hacia un abismo que no prometía más que la muerte. Los ojos oscuros de Jordan, afilados como la obsidiana, se clavaron en su pálido rostro por última vez. Sin miedo. Sin súplicas. Solo el frío cálculo de una mujer que había pasado 15 años protegiendo a un país que estaba a punto de asesinarla por hacer precisamente eso. Había sobrevivido a 3 misiones en Afganistán, había rescatado a 17 soldados de entre los restos en llamas y se había ganado cada galón con sangre y brillantez. Pero nada de eso importaba cuando descubrías que tus oficiales al mando vendían planes de vuelo militares a señores de la guerra privados a cambio de pagos de 7 cifras. El avión de transporte se sacudió por las turbulencias, con el metal chirriando como una bestia herida. Un rayo partió las nubes de tormenta, iluminando los rostros de su antiguo escuadrón, hombres a los que había confiado su vida, ahora con los ojos vacíos y temblando mientras seguían órdenes que los perseguirían para siempre. Ni siquiera podían mirarla. La culpa los estaba devorando vivos, pero el miedo al alcance de Webb les mantenía la boca cerrada y la conciencia enterrada. La investigación termina aquí, continuó Webb, con una voz que era una sinfonía de arrogancia y desesperación. Sin cabos sueltos. Sin testigos. Sin problemas. Señaló hacia el océano agitado que se extendía debajo, donde las olas se alzaban como dientes hambrientos esperando devorar las pruebas de sus crímenes. Jordan lo había descubierto todo hacía 3 semanas. Comunicaciones encriptadas, cuentas en paraísos fiscales, envíos de armas disfrazados de ayuda humanitaria. Una red de corrupción que se extendía desde los puestos fronterizos del desierto hasta las oficinas del Pentágono, con Webb en el centro como una araña tejiendo la muerte. Lo había documentado todo, preparada para sacar a la luz la podredumbre, pero Webb se adelantó. La incriminó por traición. Falsificó su firma en informes falsos. Borró a sus aliados del sistema. Ahora, con las muñecas atadas y el uniforme empapado por las salpicaduras de la tormenta, Jordan sintió algo que sus verdugos no podían comprender: claridad. El tipo de claridad que llega cuando todo en lo que creía se desvanece, dejando solo un propósito. Creían que estaban deshaciéndose de un problema. En realidad, estaban creando su peor pesadilla. El avión se inclinó. La mano de Webb presionó su omóplato. ¿Alguna última palabra, mayor? Jordan sonrió, lenta y mortal como la escarcha del invierno. Sí. Cuenta mal mi historia y volveré para corregirla. El empujón fue rápido y despiadado. La gravedad la atrajo, arrastrándola hacia el abrazo de la tormenta mientras el avión se reducía a una estrella lejana. El viento le desgarró la ropa, la lluvia le azotó la piel como balas y el océano se precipitó hacia ella con la promesa del olvido. Pero Jordan Hayes no tenía intención de convertirse en otra verdad enterrada. Encogió el cuerpo, luchó contra las esposas y comenzó a calcular los ángulos de descenso con la precisión que la había convertido en la mejor piloto de su división. Si te está gustando esta historia de justicia y supervivencia, no olvides suscribirte, porque lo que sucederá a continuación demostrará que algunas personas son simplemente demasiado peligrosas para matarlas. 34.000 pies. 33.000. La superficie del océano brillaba como cristal negro y, en algún lugar de sus profundidades, la resurrección de Jordan estaba a punto de comenzar. Impacto. El océano golpeó a Jordan como un muro de hormigón envuelto en hielo, expulsando cada molécula de aire de sus pulmones mientras se sumergía en una oscuridad que se tragaba la luz, el sonido y la esperanza. El agua salada inundó su boca, su nariz, su garganta, mientras las esposas convertían sus brazos en anclas que la arrastraban hacia el fondo del mar. La mayoría de la gente se habría rendido a las profundidades. Pero Jordan Hayes no era como la mayoría. Había aprendido a contener la respiración durante el entrenamiento de supervivencia en el agua en Pensacola, donde los instructores intentaban quebrantar a los cadetes simulando ahogamientos. Lo que no podían simular era la furia que ahora ardía en su pecho, convirtiendo el pánico en combustible. Se retorció contra las esposas, utilizando la presión del océano para comprimir sus muñecas hasta que el metal tocó el hueso. El dolor no significaba nada. La muerte significaba que Webb había ganado. Mientras tanto, a más de 10.000 metros de altura, el coronel Marcus Webb ya estaba elaborando su obra maestra del engaño.
Cerró la puerta del avión con manos que apenas temblaban y luego se dirigió a la consola de comunicaciones, donde sus cómplices esperaban instrucciones. El mayor Thompson, el capitán Rodríguez, el teniente Foster, todos miraban sus botas como niños pillados robando. «Accidente de entrenamiento», anunció Webb, con una voz tan firme como el bisturí de un cirujano. El mayor Hayes cayó durante un ejercicio de transporte rutinario. Arnés de seguridad defectuoso. Fallo mecánico. Trágica pérdida de un oficial condecorado. Comenzó a escribir el informe con los dedos que habían firmado órdenes de ejecución disfrazadas de órdenes de traslado. La historia se escribe sola, caballeros. Y si alguien hace preguntas, recuerden, ustedes seguían órdenes directas del Pentágono. Pero la red de mentiras de Webb era más profunda que un simple asesinato. Durante 18 meses, había estado vendiendo patrones de vuelo clasificados a Blackstone Dynamics, una corporación militar privada que utilizaba la información para interceptar suministros humanitarios y envíos de armas en 3 continentes. Todas las rutas que Jordan había volado, todas las misiones que había completado con orgullo, se habían visto comprometidas antes incluso de que ella despegara. El dinero era embriagador, 2 millones depositados mensualmente en cuentas en el extranjero que financiaban los sueños de jubilación de Webb. Un yate en el Mediterráneo. Una mansión en los Alpes suizos. Un legado construido sobre las tumbas de los soldados que le habían confiado sus vidas. La investigación de Jordan amenazaba con desvelarlo todo, exponiendo registros bancarios, comunicaciones encriptadas y pruebas en video de Webb reuniéndose personalmente con ejecutivos de Blackstone en suites de hotel de Dubái. De vuelta en el Atlántico, los pulmones de Jordan gritaban por oxígeno mientras luchaba por llegar a una superficie que parecía estar a kilómetros de distancia. Su visión se nubló, su conciencia parpadeaba como una bombilla moribunda, pero la memoria muscular guiaba sus movimientos. Salir a la superficie. Respirar. Sobrevivir. Las esposas se habían aflojado lo suficiente como para que pudiera liberar una mano, dejando atrás piel y sangre como precio de la liberación. Salió a la superficie jadeando, ahogándose, viva. Los vientos huracanados azotaban su rostro mientras los relámpagos revelaban la imposible distancia a cualquier costa. La mayoría de los supervivientes habrían calculado sus posibilidades y aceptado la muerte. Jordan comenzó a nadar hacia un tenue resplandor en el horizonte, las luces de un buque de carga que atravesaban la tempestad como un faro de esperanza. El avión de Webb ya había desaparecido en la noche, llevando su carga de hombres culpables y documentos falsificados de vuelta a la base. En cuestión de horas, el coronel presentaría los documentos que transformarían a Jordan de denunciante a víctima, y su expediente de servicio sería modificado para eliminar cualquier mención a su investigación. Limpio. Profesional. Imposible de rastrear. Pero mientras Jordan se abría paso brazada a brazada entre las olas asesinas, su mente estaba recopilando otro tipo de documentación. Nombres, fechas, lugares, números de cuenta bancaria, cada detalle de la operación de Webb se grababa en su memoria como una marca a fuego. Había pasado meses reuniendo pruebas, y el intento de Webb de silenciarla solo había confirmado todo lo que sospechaba. Las luces del buque de carga se hicieron más brillantes, y la esperanza se cristalizó en determinación. Webb pensaba que había eliminado una amenaza. En realidad, había creado un fantasma sin nada que perder y todo por revelar. La tormenta estaba amainando, el amanecer se filtraba a través de las nubes, y en algún lugar en la distancia, Jordan podía oír el rugido de los motores cada vez más cerca. Lo que el coronel Webb no entendía era que algunas personas se vuelven más peligrosas cuando intentas destruirlas, y su peor pesadilla estaba a punto de salir del océano con un ajuste de cuentas que sacudiría los cimientos de todo lo que había construido. El buque de carga griego Aegean Star sacó a Jordan de las garras de la muerte a las 6:30 horas, con su cuerpo marcado por la hipotermia y la determinación. El capitán Dimitri Costas, un hombre curtido que había visto suficientes tormentas como para reconocer a los supervivientes, la envolvió en mantas térmicas mientras su tripulación fingía no darse cuenta del uniforme militar ni de las heridas abiertas que las esposas habían dejado en sus muñecas. ¿Militar estadounidense?, preguntó Costas en un inglés entrecortado, estudiando sus placas de identificación. Militar estadounidense muerta, corrigió Jordan, con una voz que parecía grava mezclada con hielo. Al menos, eso es lo que ellos creen. Durante 3 días, se recuperó en la enfermería del barco mientras su mente orquestaba una sinfonía de venganza. Webb creía que la había enterrado en el Atlántico, pero en realidad le había proporcionado la tapadera perfecta, un fantasma con acceso a sistemas clasificados, información privilegiada y absolutamente nada que perder. Cada hora de recuperación era una hora de planificación, y cuando llegaron al puerto del Pireo,
Jordan había pasado de ser una víctima a convertirse en una depredadora. Se escapó del barco utilizando documentos falsos que le proporcionó Costas. El capitán tenía sus propias razones para ayudar a la gente a desaparecer de los registros oficiales. Atenas se convirtió en su base de operaciones, una ciudad donde el personal militar estadounidense podía mezclarse entre la multitud de turistas mientras accedía a redes seguras a través de cibercafés que no hacían preguntas. La primera llamada de Jordan fue a la sargento Maya Chen, una especialista en ciberseguridad destinada en la base aérea de Ramstein que había ayudado en la investigación original. La voz de Maya se quebró cuando escuchó el susurro de Jordan a través de los canales encriptados. Celebraron un funeral, dijo Maya, con palabras cargadas de dolor y rabia. Webb dio un discurso sobre tu sacrificio. Te llamó héroe que murió sirviendo a su país. Bien, respondió Jordan. Deja que crea sus propias mentiras mientras preparamos su pira funeraria. Maya había estado guardando copias de las pruebas de Jordan, archivos cifrados ocultos en copias de seguridad rutinarias del sistema a las que el equipo de Webb no podía acceder sin activar alertas de seguridad. Registros financieros, comunicaciones interceptadas, videovigilancia de reuniones en Dubái. Todo lo necesario para sacar a la luz la colaboración de Blackstone Dynamics con militares corruptos. Pero Jordan necesitaba algo más que pruebas. Necesitaba teatro. Drama. Una revelación tan pública e innegable que Webb no pudiera enterrarla con papeleo burocrático y sellos clasificados. Su objetivo se convirtió en la Cumbre Internacional de Contratistas de Defensa en Mónaco, una reunión en la que oficiales militares, traficantes de armas y ejecutivos de seguridad privada se reunían bajo inmunidad diplomática para llevar a cabo negocios que prosperaban en las sombras. Webb estaría allí, junto con los líderes de Blackstone y docenas de otros conspiradores que se habían beneficiado de vender las vidas de los soldados. Una oportunidad perfecta para difundir la verdad a una audiencia que no podía apartar la mirada. Trabajando desde un pequeño departamento con vistas a la Acrópolis, Jordan comenzó a armar su resurrección. Maya desvió las comunicaciones encriptadas a través de los servidores de la OTAN, haciendo que sus conversaciones fueran invisibles para la inteligencia militar. Identificaron aliados dentro del sistema, oficiales que habían notado irregularidades, periodistas que habían hecho preguntas incómodas, fiscales a los que se les había impedido continuar con las investigaciones. El plan se concretó con precisión quirúrgica: infiltrarse en la cumbre de Mónaco, piratear los sistemas de presentación y difundir las pruebas de corrupción a los delegados, los medios de comunicación y las plataformas de streaming globales simultáneamente. El imperio de Webb se derrumbaría, no en tribunales secretos, sino bajo los focos y ante la mirada de todo el mundo. Jordan pasó semanas estudiando los protocolos de seguridad de la cumbre, memorizando los planos de las plantas y creando una identidad que superara el escrutinio. La doctora Elena Vázquez, analista de control de armas del Banco Interamericano de Desarrollo, una identidad respaldada por documentos tan perfectos que habían sido introducidos en las bases de datos oficiales meses antes. Mientras tanto, Webb disfrutaba de su victoria, utilizando la muerte de Jordan para acelerar las operaciones de Blackstone. Más rutas comprometidas, más envíos interceptados, más soldados cayendo en emboscadas porque sus rutas de vuelo habían sido vendidas al mejor postor. Cada nueva tragedia hacía más urgente la misión de Jordan, cada vida perdida alimentaba su determinación. La transformación se completó cuando Jordan bajó del vuelo charter en Niza, con su aspecto alterado por una sutil cirugía y un maquillaje profesional que la hacían irreconocible. El pelo castaño rojizo corto sustituía a sus rizos negros naturales, las lentes de contacto cambiaban el color de sus ojos y la ropa de negocios a medida proyectaba autoridad en lugar de precisión militar. Ya no era la mayor Jordan Hayes, soldado caído y verdad enterrada. Era la venganza vestida con ropa de diseño, portando credenciales diplomáticas que la llevarían directamente ante Webb. El coronel pensó que había eliminado su problema al tirarla de un avión. Estaba a punto de descubrir que algunas personas no permanecen muertas, sino que evolucionan hacia algo infinitamente más peligroso. Cuando el brillante horizonte de Mónaco apareció a la vista, Jordan sonrió con la satisfacción de un cazador que había pasado meses preparando la trampa perfecta. El ajuste de cuentas de Webb estaba a 72 horas, y esta vez no habría vía de escape a 35.000 pies de altura. El gran salón de baile del casino de Montecarlo rebosaba de candelabros cristalinos y dinero manchado de sangre mientras la cumbre internacional de contratistas de defensa alcanzaba su clímax. Jordan, disfrazada de la doctora Elena Vázquez, se movía entre la multitud de traficantes de armas y funcionarios corruptos como la muerte vestida de Armani. Su objetivo se encontraba cerca del podio principal, el coronel Marcus Webb, resplandeciente con su uniforme de gala,
aceptando felicitaciones por sus innovadoras asociaciones logísticas con aliados del sector privado. Tenía exactamente el aspecto que debía tener, un depredador vestido de patriota, vendiendo las vidas de los soldados con la misma arrogancia despreocupada con la que otros hombres pedían vino. Los contactos de Webb en Blackstone lo rodeaban, sus risas resonaban en las paredes de mármol mientras el dinero manchado de sangre fluía entre brindis de champán y acuerdos de mano. Jordan se acercó a la cabina de control de medios donde Maya Chen había insertado de forma remota sus códigos de acceso. Los guardias de seguridad saludaron respetuosamente las credenciales diplomáticas de la doctora Vázquez, sin sospechar que estaban escoltando a un fantasma hasta su posición para el funeral más caro del mundo. La pantalla principal de presentación parpadeó mientras los dedos de Jordan bailaban sobre las teclas ocultas, cargando 18 meses de pruebas en el sistema de transmisión de la cumbre. Señoras y señores, anunció el moderador, el coronel Webb presentará ahora su discurso sobre alianzas estratégicas entre militares y civiles. Webb subió al estrado, con una sonrisa lo suficientemente amplia como para ocultar los cadáveres que había enterrado. Gracias. Esta noche, quiero hablar de cómo los líderes militares con visión de futuro pueden aprovechar la eficiencia del sector privado para... Las pantallas estallaron. Los registros bancarios se materializaron como un rayo digital, mostrando transferencias bancarias de Blackstone Dynamics a las cuentas offshore de Webb. Las grabaciones de audio llenaron el salón de baile, la voz de Webb negociando la muerte de soldados a cambio de márgenes de beneficio, riéndose de las bajas aceptables, mientras calculaba los porcentajes de comisión. Las cámaras de vigilancia de los hoteles de Dubái revelaron acuerdos verbales que habían condenado a cientos de personas a emboscadas. El caos estalló entre la multitud. Los delegados se quedaron sin aliento, los teléfonos surgieron como armas y las transmisiones en vivo comenzaron a difundirse a las redes globales más rápido de lo que la seguridad pudo reaccionar. El rostro de Webb palideció mientras su imperio se derrumbaba en tiempo real, proyectado en pantallas lo suficientemente grandes como para que los satélites lo captaran. ¿Qué diablos? Webb se giró hacia la cabina de control, con la mirada fija en la posición de Jordan. Ella entró en el centro de atención, dejando caer su disfraz con precisión teatral. «Hola, Marcus. ¿Me extrañaste?» El reconocimiento golpeó a Webb como una bala entre los ojos. La mujer muerta que caminaba hacia él con las pruebas del fiscal y la furia de una sobreviviente, muy viva y muy armada con una verdad que él no podía ocultar. Jordan se quitó la peluca castaña, revelando su cabello natural, y se deshizo de las lentes de contacto para mostrar unos ojos que habían visto 35.000 pies de traición. «Comandante Jordan Hayes», anunció al micrófono, con una voz que se extendió en medio de un silencio atónito. Supuestamente muerta en un accidente de entrenamiento hace 3 semanas. En realidad, asesinada porque descubría a este hombre vendiendo secretos militares estadounidenses a contratistas privados que los utilizan para interceptar la ayuda humanitaria y atacar a nuestros propios soldados. El salón de baile se transformó en un tribunal de justicia global mientras las pruebas seguían apareciendo en las pantallas. Extractos bancarios suizos, comunicaciones encriptadas, fotografías de Webb reuniéndose con señores de la guerra en Somalia y Siria. Todos los documentos autenticados por los sistemas de inteligencia militar, todas las grabaciones verificadas por software de análisis de voz. Webb buscó su arma, pero Jordan se movió más rápido, su entrenamiento militar prevaleció sobre su disfraz civil. Lo desarmó con precisión quirúrgica mientras las cámaras captaban cada momento para el público de todos los continentes. Ya se estaban transmitiendo órdenes de arresto internacionales a través de canales diplomáticos, ya que los fiscales de 12 países reconocieron las pruebas de crímenes de guerra. «Me tiraste de un avión», dijo Jordan, con voz firme como una roca. «Pero lo único que hiciste fue devolverme el cielo para que la justicia cayera sobre tu cabeza». La policía de Mónaco inundó el salón de baile, seguida por agentes de la Interpol que habían estado monitoreando la transmisión. Los contactos de Webb en Blackstone se dispersaron como cucarachas ante la luz, pero sus rostros ya estaban grabados en la memoria global. Las pruebas darían lugar a investigaciones en 3 continentes, desentrañando redes de corrupción que habían operado en la sombra durante décadas. Cuando las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Webb, el mismo sonido que Jordan había oído antes de su propia ejecución, sintió algo que no había experimentado desde aquella noche sobre el Atlántico: satisfacción total. No solo se había hecho justicia, sino que se había impartido con intereses compuestos por la supervivencia y aderezada con la humillación pública. Si estás presenciando este momento de la verdad con nosotros, dale al botón de suscribirse, porque lo que ocurre cuando el poder corrupto se enfrenta a una justicia imparable merece una audiencia que crea en la responsabilidad.
Las últimas palabras de Webb mientras se lo llevaban resonaron en los pasillos de mármol: no entienden las fuerzas que han desatado. Jordan sonrió al ver amanecer sobre el puerto de Montecarlo, donde los yates comprados con la sangre de los soldados se balanceaban como secretos culpables a la espera de ser confiscados. ¿Fuerzas? Ella era la tormenta por la que deberían haber consultado el pronóstico antes de decidir jugar a ser Dios con la vida de otras personas. 6 meses después, las repercusiones de la revelación de Mónaco se habían transformado en un tsunami de justicia que arrasó 3 continentes. El coronel Marcus Webb estaba recluido en una prisión federal, y su cadena perpetua era un testimonio de lo que sucede cuando los depredadores confunden a sus presas con víctimas. Blackstone Dynamics se disolvió bajo investigaciones penales. Sus ejecutivos se enfrentaron a tribunales en 12 países, mientras que los activos congelados financiaron programas de indemnización a las víctimas. Jordan compareció ante la Comisión de Servicios Armados del Senado, ya no como un fantasma en busca de venganza, sino como un símbolo vivo de la responsabilidad institucional. Su testimonio había desencadenado la mayor investigación de corrupción militar de la historia de Estados Unidos, sacando a la luz redes que se extendían desde los pasillos del Pentágono hasta los complejos de los señores de la guerra africanos. 17 oficiales se enfrentaron a un consejo de guerra, 43 contratistas de defensa perdieron sus autorizaciones gubernamentales y las nuevas protecciones para los denunciantes llevaron su nombre. El sistema intentó asesinar la verdad asesinándome a mí, declaró Jordan, con una voz que transmitía el peso de todos los soldados que habían caído en emboscadas porque sus rutas se habían vendido para obtener beneficios. Pero la verdad tiene una forma de sobrevivir a su propia ejecución. La sala de audiencias estalló en aplausos, pero la satisfacción de Jordan provenía de victorias más silenciosas. La teniente Maya Chen recibió un ascenso y una medalla por su papel en la denuncia de la corrupción. Al capitán Dimitri Kostas, el marinero griego que había salvado a Jordan de las garras de la muerte, se le concedió la ciudadanía estadounidense en una ceremonia en la Casa Blanca. Las familias de los soldados muertos debido a la información comprometedora recibieron reconocimiento, compensación y, lo más importante, respuestas. Los cómplices de Webb descubrieron que la lealtad comprada con dinero manchado de sangre se evapora cuando aparecen las esposas. El mayor Thompson, el capitán Rodríguez y el teniente Foster aceptaron acuerdos con la fiscalía, y sus testimonios revelaron redes de corrupción que los investigadores no imaginaban que existieran. Los hombres que antes llamaban a Jordan hermana, y luego la abandonaron a su suerte, ahora pasaban sus días bajo protección de testigos, sabiendo que su cobardía casi había provocado un asesinato en masa. Pero la justicia fue más allá del castigo. Las pruebas de Jordan provocaron reformas en la ayuda humanitaria que cerraron las lagunas que Blackstone había explotado. Los nuevos sistemas de rastreo garantizaron que los suministros llegaran a sus destinos previstos en lugar de a los almacenes de los señores de la guerra. Se reformó la seguridad de las rutas de vuelo militares para evitar futuras ventas de inteligencia. Estas medidas salvaron miles de vidas, un legado escrito en supervivencia más que en sacrificio. La propia Jordan salió transformada, no solo por haber sobrevivido, sino por su propósito. Creó la Fundación Hayes, una organización dedicada a proteger a los denunciantes militares e investigar la corrupción en los contratos de defensa. En las paredes de su oficina no había medallas, sino fotografías de soldados cuyas vidas se habían salvado al revelar la verdad, cuyos rostros le recordaban a diario porque algunas luchas trascienden la supervivencia personal. El primer caso importante de la fundación se refería a un contratista de la Marina que vendía los horarios de los submarinos a servicios de inteligencia extranjeros. El segundo sacó a la luz que un funcionario de adquisiciones del ejército aceptaba sobornos para aprobar chalecos antibalas defectuosos. Cada investigación llevaba el sello característico de Jordan, documentación meticulosa, revelaciones dramáticas y consecuencias tan públicas que era imposible encubrirlas. Webb había cometido un error de cálculo crucial cuando decidió asesinar a Jordan Hayes. Había asumido que eliminar al mensajero enterraría el mensaje, que el poder institucional siempre podía silenciar la verdad individual. Pero algunas personas se convierten en leyendas precisamente porque fuerzas poderosas intentan destruirlas. La historia de Jordan se extendió por las filas militares como la pólvora, inspirando a otros a decir la verdad al poder sin importar el costo personal. La noche en que Webb la arrojó de ese avión, su intención era crear otro secreto enterrado. En cambio, había creado una fuerza de la naturaleza que arrasa con la corrupción con el mismo poder implacable que la había llevado a través de las olas del Atlántico. Jordan aprendió que la supervivencia no se trata solo de respirar, sino de transformar el trauma en propósito, la traición en justicia y la resurrección personal en cambio sistémico. De pie en la oficina de su fundación,
Contemplando cómo la puesta de sol pintaba el horizonte de Washington con tonos dorados y posibilidades, Jordan reflexionó sobre el viaje desde aquella noche tormentosa hasta este momento de transformación institucional. Webb había intentado escribir su obituario, pero ella había sido la autora de su propia historia de resurrección, una que demostró que la verdad no necesita paracaídas para aterrizar de forma segura. La lección más poderosa no fue sobre la supervivencia individual, sino sobre la responsabilidad colectiva. La democracia depende de personas dispuestas a arriesgarlo todo por la verdad, incluso cuando el poder institucional se alinea en su contra. La caída de Jordan se había convertido en el ascenso de todos, su supervivencia un recordatorio de que la justicia retrasada no siempre es justicia denegada, a veces es justicia preparándose para un ajuste de cuentas que sacude los cimientos. Si la historia de Jordan, en la que el valor triunfa sobre la corrupción, te ha inspirado a creer en el poder de la verdad sobre las mentiras institucionales, suscríbete para unirte a otras personas que entienden que algunas luchas lo valen todo, porque cuando las personas buenas guardan silencio, las personas malas permanecen en el poder. La tormenta que comenzó a 35,000 pies sobre el Atlántico finalmente había amainado, dejando atrás un cielo en el que la verdad podía volar de nuevo con seguridad.